la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de este parón veraniego, al menos en el hemisferio sur, ha pasado el verano, retomamos nuestros retiros mensuales. En este caso, estamos ya en marzo y estamos ya en la Cuaresma, de manera que obviamente el retiro mensual de este mes, marzo, tiene que ver con el camino cuaresmal. Y quiero empezar en primer lugar recordando esto que hemos dicho ahora. La Cuaresma es un camino. Yo lo que les propongo, de acuerdo con el Papa Francisco, es que veamos la Cuaresma como un camino. Nos lo propone, decía el Papa Francisco, en el mensaje para la Cuaresma de 2021. El lema es una frase que el Señor pronuncia a los apóstoles cuando en un determinado momento de su predicación decide marchar a Jerusalén. El lema para esta Cuaresma de 2021 es: mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Procede de el Evangelio de San Mateo. Dice San Mateo: mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. De manera que el Señor les anticipó lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Y lo que iba a ocurrir en Jerusalén era su resurrección. Pero no solo su resurrección, no olvidemos que la Cuaresma culmina con la Pascua. El tiempo cuaresmal acaba en la Semana Santa, de la cual su culmen es el último día, el domingo de Pascua, en que celebramos la resurrección de nuestro Señor. Y efectivamente el camino cuaresmal se dirige a contemplar la Pascua de resurrección del Señor. Y con la resurrección del Señor nosotros nos anticipamos, así se lo pedimos al Señor, nuestra propia resurrección para ir al cielo. Es algo que le pedimos al Señor. Y es bueno que meditemos en el domingo de resurrección, en nuestra propia resurrección a la que aspiramos. Fomentamos de esa manera la esperanza. Pero no nos podemos quedar solo en la meditación y la contemplación de esa resurrección del Señor que queremos anticiparnos mediante las prácticas cuaresmales, sino que hemos de meditar todo lo que el Señor dice. Subimos a Jerusalén. Allá se van a apoderar del Hijo del Hombre, lo van a maltratar, lo van a insultar, lo van a bofetear, lo van a entregar a los gentiles y lo matarán. Después resucitará.
llama la atención que el Señor les anticipó esto porque quería hacer esto. En otras meditaciones, en otros momentos, podremos explicar el enorme amor del Señor por nosotros, que quiso subir a Jerusalén porque nos quería con locura, tanto que se entregó a la muerte por amor nuestro. Ya lo meditaremos en otra ocasión. Ahora me interesa que nos demos cuenta de que el Señor quería recorrer todo este camino. Cuando el Señor les advirtió, subimos a Jerusalén, les dijo todo lo que iba a ocurrir y subieron a Jerusalén. Los apóstoles decidieron acompañar al Señor. Sabían a lo que iba el Señor, no sabemos hasta qué punto captaron la profundidad de lo que el Señor decía, pero lo sabían. Y el Señor, evidentemente, Él sí sabía lo que iba a ocurrir perfectamente, se daba cuenta de todo lo que iba a ocurrir y quiso recorrer ese camino que subía a Jerusalén. Por eso, yo ahora, con el Papa Francisco, les propongo recorrer el mismo camino que el Señor hizo aquel año hacia Jerusalén. Nuestra Cuaresma es una subida a Jerusalén como la que hizo el Señor hace 2000 años. Yo te lo propongo así. Subir a Jerusalén. Recorrer todo el camino que el Señor les anticipó a los apóstoles, que ellos no sabemos hasta qué punto captaron la profundidad de lo que les estaba diciendo el Señor, pero nosotros sí, porque lo leemos en el Evangelio. Nosotros sabemos perfectamente qué era lo que el Señor decía cuando les hablaba de que iba a ser entregado a los gentiles. Nosotros lo sabemos. Yo te planteo ahora delante del Señor, que nos preside desde este sagrario, en medio de esta Cuaresma que estamos viviendo, si estás subiendo a Jerusalén, si estás dispuesto a pasar todo el camino que te lleva a la Pascua de Resurrección. Para llegar a la Pascua de Resurrección, antes hay que pasar por el sábado, tristísimo sábado santo, en que el Señor estaba en el sepulcro. Antes hay que pasar por la dureza de la muerte del Señor en la cruz. Y antes tenemos que ver la despedida del Señor en la Eucaristía. Y antes hemos de ver los días que el Señor caminó hacia ese destino conscientemente. ¿Es ese tu camino cuaresmal? ¿Estás dispuesto a recorrer ese camino cuaresmal como nos lo propone el Papa Francisco? Yo lo que te propongo es que busques ese modo de convertirte profundamente tal y como el Señor nos lo pide. Una vez más, recurrimos al Papa Francisco, que en este mensaje para la Semana Santa para la Cuaresma de 2021 que acabo de citar, nos dice: el ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Y yo querría que en esta primera meditación nos demos cuenta del enorme papel que se le da a la oración en la Cuaresma. No creo que suponga una novedad para ninguno de nosotros considerar la Cuaresma como una época especial de oración. Pero yo les propongo dar una vuelta a este planteo.
Sí, evidentemente, la Cuaresma es una época de oración. No es que la Cuaresma sea una época para rezar más. No lo niego, evidentemente, es bueno, es correcto que aprovechemos la Cuaresma para rezar más, sino que la vuelta que les propongo es al revés. La oración para convertirnos. No vivir la Cuaresma para hacer oración, sino hacer oración para vivir la Cuaresma. Esto es para convertirnos. Les recuerdo que el sentido propio de la Cuaresma es la penitencia y la conversión. Por penitencia entendemos ese pedir perdón al Señor por los pecados, y esto es algo que todos debemos de hacer, porque todos tenemos grandes pecados. Cualquiera de nosotros puede darse cuenta de que tenemos grandes pecados, de que somos muy pecadores. La Cuaresma sirve para advertir esos pecados, hacer examen y para pedir perdón por ellos, y puestos a ello también para pedir perdón por todos los pecados de la humanidad. Pero no nos quedemos solo en los pecados de la humanidad, cuántos pecadores hay en el mundo, sino que pensemos en que nosotros mismos somos grandes pecadores. Y hemos de darnos cuenta, decía, de que la Cuaresma es época de penitencia y de conversión. Y hemos de hacer la oración como un camino de conversión y de penitencia. La oración debe de ser penitencia, la oración debe llevarnos a la conversión en todas las épocas del año, pero de un modo especial en esta que estamos viviendo ahora. Y ese es el planteo que te hago, que te propongo para tu examen en este retiro, si estás considerando la oración, tu propia oración, como un camino de conversión. Y esa oración que nos tiene que llevar a encontrarnos con Dios, a encontrarnos con el Padre, te diré, a solas. Es muy común hacer ratos de oración, hay muchas oraciones vocales muy buenas, santas, algunas devociones aquilatadas por el paso de los siglos, por ejemplo el rosario, que en alguna ocasión hablaremos de ello. Yo te animo a que reces el rosario, y de vez en cuando uno se encuentra en algunos lugares rezando el rosario con una multitud, cosa que está muy bien. Hay santuarios del mundo en que hay convocatorias para el rezo del rosario que reúne a auténticas multitudes. Pienso en Fátima, pienso en Guadalupe, pienso en Lourdes. Todo eso es correcto, es bueno. La oración es algo comunitario, nos ayuda a unirnos a nosotros como cristianos, como católicos, a sentirnos parte de la Iglesia. Está muy bien que nos reunamos para rezar. Pero lo que yo te propongo ahora es que veas la oración como un camino de unión personal a solas con Dios. Incluso esas oraciones vocales que son repetidas, que son aquilatadas por el paso del tiempo, incluso aquellas otras que las haces unido a una gran multitud, si de vez en cuando vas a uno de estos santuarios. Que sean un encuentro a solas con Dios. De manera que nos encontremos reunidos con Dios allá en lo profundo de nuestra alma, te diré, en lo secreto. Como dice un salmo, desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Que tu oración salga
desde lo hondo, no de la parte externa de nuestro cuerpo, digamos, que no sea un movimiento mecánico de labios, si es el rezo del rosario, un movimiento mecánico de labios acompañado con el movimiento de las cuentas en nuestros dedos, sino que salga de nuestra alma, y no de cualquier lugar de nuestra alma, desde lo hondo, desde lo más profundo, que es lo que se dice en este salmo, que sea muy honda tu oración, muy profunda tu oración. Así encontrarás que en lo hondo de tu alma tenés esa oportunidad de estar a solas con Dios. Dijo el Papa Benedicto XVI en una audiencia: el silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Que no te sientas parte de una multitud, como digamos de vez en cuando uno se encuentra en una audiencia con un gran personaje, de vez en cuando uno se encuentra rodeado de una multitud y entre la multitud todos le hablan a ese gran personaje. Por ejemplo, ocurre cuando uno va a una audiencia con el Papa en la plaza de San Pedro o en los viajes del Papa a los diversos países, uno se encuentra en medio de una multitud delante del Papa. Y uno puede correr el riesgo, cuando uno reza una oración vocal, el rosario que te decía antes, incluso el rosario en esos grandes santuarios en que se juntan quizás miles de personas, nos puede parecer que estamos como si estuviéramos en una de esas reuniones ante un gran personaje hablándole, en medio de una multitud. Y quizás entre todos coreando una canción que le guste a ese personaje o alabándole o diciéndole algo que le agrade. Esa no es la oración. Aunque estés en medio de una multitud rezando a Dios, repitiendo las mismas palabras que se repiten en conjunto, que sea algo personal, un encuentro personal con Dios. Entonces estarás abriendo camino a tu propia conversión. Yo te recomiendo que en cualquier oración, sea multitudinaria, sea individual, sea la repetición de una oración vocal, sea aquello que está en tu corazón, que cualquier oración, te digo, suponga un encuentro personal de tú a tú con Dios. No estás delante de un gran personaje en medio de una multitud. Estás delante de ese gran personaje a solas e individualmente. Esa es la oración. Que cualquier oración tuya, cualquier rato de oración tuya, sea un encuentro personal e individual con Dios. Según Santa Teresa de Jesús, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad, estando a solas con quien sabemos que nos ama. Estás a solas con Dios y le estás diciendo esas cosas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué le puedes decir? Entonces verás que tu oración es distinta, incluso tus oraciones vocales, incluso el rosario en que vas pasando las cuentas con los dedos. Es
oración personal e individual con Dios, a solas con quien sabes que te ama. San José María daba este consejo sobre las oraciones vocales. Despacio, mira qué dices, quién lo dice y a quién, porque ese hablar deprisa, sin lugar para la consideración, es ruido, golpeteo de latas. Y te diré con Santa Teresa que no lo llamo oración, aunque mucho menees los labios. Quizás te pueda ayudar y puede ser el primer propósito que te sugiero para este rato de oración, que esas oraciones vocales que haces sean hechas como acá recomienda San José María, despacio, con calma, mirando qué es lo que estás diciendo, saboreando cada palabra. Una oración vocal, cualquier oración vocal, el Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria, es una frase con sentido. Advertir lo que estás diciendo, el sentido de las palabras, de las frases. Mira, ¿qué estás diciendo? Mira, ¿quién lo dice? Sos vos. Acá estamos nosotros, humildemente, delante de Dios, diciéndole esas cosas. Mira, ¿a quién se lo estás diciendo? Hablando con Dios. ¿No te parece un atrevimiento hablar con Dios? En principio, deberíamos de sentirnos fuertemente impresionados de que pretendamos algo como es hablar con Dios. No hay problema porque el Señor mismo, que es Dios, nos dice que lo hagamos, por supuesto. Y además hemos de tratar a Dios como un hijo trata a su padre, con cariño filial, con lo cual no solo no hay problema, sino que cualquier hijo trata con cariño a su padre y le habla. Así debemos hablar con Dios. No hay problema. Pero es bueno que de vez en cuando nos paremos para meditar lo que estamos haciendo. Nada menos que hablar con Dios. Ninguno de nosotros puede hablar con un gran personaje. Necesita pedir una audiencia mediante un acto formal. Si vas a entrevistarte con un gran personaje, revisan tus antecedentes policiales, tienes que dar tus datos personales. Y luego además vas a verlo y tenés un ratito muy concretito para poder hablar con ese personaje. Normalmente son minutos y están fijados, y si te retrasas alguien vendrá para recordarte que ya fue tu turno. Eso ocurre con cualquier gran personaje de la tierra y sin embargo vamos a Dios y le hablamos con toda confianza. Esa es la diferencia. Que a Dios le hablamos con confianza, con cariño. Esa es la diferencia. Podemos hablar con Dios porque está a nuestro lado, porque nos lo encontramos en lo profundo, en el hondo de nuestra alma. Como venimos diciendo, ahí, en lo hondo de nuestra alma, nos encontramos con Dios. Por un lado, que nos sintamos impresionados, pero por otro lado, bien entendido, legítimamente orgullosos, porque podemos hablar con Dios. Un orgullo que no es ilegítimo, porque cualquiera puede hacer lo mismo que nosotros, está abierto a cualquiera. Pero sentite orgulloso de que podamos hablar con Dios tan de cerca. Decía también San José María Escrivá de Balaguer en otra ocasión: buscas la compañía de amigos que con su conversación y su afecto, con su trato, te hacen más llevadero el destierro de este mundo. Aunque los amigos a veces traicionan, no me parece mal. Pero ¿cómo no frecuentas cada día con mayor intensidad
la compañía, la conversación con el gran amigo que nunca traiciona. Las personas en la tierra fallan. A veces en la tierra hay traidores. Y todos somos conscientes de que cualquier relación acá en la tierra necesita prudencia para no ser traicionados. Solo Dios no falla. Solo Dios es perfectamente leal y nunca traiciona. Y si muchas veces necesitamos la compañía de otras personas para contarles nuestras cosas, ¿por qué no buscamos la compañía de Dios? Quizás por eso uno de los propósitos que te recomiendo ahora en esta Cuaresma, para este retiro, es que busques esa compañía de Dios de un modo habitual, y si no tenés el hábito, que todos los días dediques un rato a hablar con Dios. Que todos los días reserves un momento de tu vida, un momento de tu jornada, para hablar con Dios, unos minutos, los que sean. Al principio te parecerá un tiempo perdido. Luego sabrás ver que ahí está Dios en lo hondo de tu alma y no es un tiempo perdido, sino el tiempo más aprovechado de toda tu jornada. En algún momento dirás, no sé qué hacer. Yo te recomiendo, el consejo no es mío, sino de San José María, que le digas eso mismo a Dios, Señor, no sé qué decirte, y eso ya es un rato de oración. También que te ayudes de tantos textos que hay que te pueden guiar en ese rato de oración. Son muchos los textos que podrás encontrar fácilmente en internet y en otros muchos lugares que son guías para la oración. Repetírselas a Dios. Y en todo caso, la mejor guía para tu oración es el Padre Nuestro. Esa es una guía para la oración perfecta porque es de nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó el Padre Nuestro para que podamos tener esa guía para decirle a Dios lo que queramos decirle. Contiene todas las peticiones que le podemos decir a Dios. Son 7 las peticiones que la Iglesia ha encontrado en el Padre Nuestro, y si un día no sabes qué decirle a Dios, repetí el Padre Nuestro, con calma, con cuidado, sencillamente. Ya verás cómo te vale. Ese es el consejo que te doy. De esa manera podrás tener tus ratos de oración con Dios que te ayudarán a encontrarte. Como te vengo diciendo, estamos en la Cuaresma, y en esta Cuaresma yo deseo tu conversión. Yo deseo que recorras el camino a Jerusalén. Ahí acompañarás a Jesucristo que nos redime. Y uno de esos caminos para Jerusalén pasan por la vía de la oración. Mediante la oración nos convertiremos. Que mires la oración como un camino de conversión. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María y también a San José, cuya fiesta celebraremos durante esta Cuaresma enseguida, y de un modo especial en este año dedicado a nuestro patriarca San José. Por eso, quizás muchas veces en tu oración le podrás pedir ayuda a San José para que te ayude a hablar con Dios. Se lo pedimos ahora, igual que a su santa esposa, nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.